Dios bendito, poderoso, dándonos esa palabra, Padre bendito, dándonos esa palabra, mi Dios de la gloria. Bendice a nuestro hermano, Señor, a nuestro hermano pastor que va a traer esa palabra, Padre bendito. Bendícelo grandemente, Señor. Sé tú, Señor, hablando por medio de él, Padre bendito, y que nos pueda, Señor, ser penetrada esa palabra en cada corazón, Señor. Aleluya. Bendito seas por siempre, Señor. Oh, mi Dios de la gloria. Bendice grandemente, Padre, esa palabra, Padre, que nuestro hermano va a traer, Padre. Sé tú, Señor, dándole, Señor, esa palabra, Padre. Sé tú, Señor, hablando por medio de él, Padre, para que pueda ser atesorada, Señor, en nuestros corazones, Padre bendito. Que esa palabra, Señor, no entre por un oído y salga por otro, Señor, sino que sea atesorada en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre bendito y poderoso. Gloria sea tu santo nombre, Padre. Bendice grandemente, Señor, nuestro hermano, y que sea él, Señor, hablándonos, Padre, porque tuyo, bendito, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Gracias, mi Rey bendito y poderoso. Amén y amén. Aleluya. Gloria es el Rey bendito y poderoso. Va a quedar con nosotros nuestro hermano pastor. Aleluya. Oh Dios. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga una vez más. Amén. Dios bendiga a cada uno de nosotros, hermanos. Hermano José Lara, que me llama por teléfono y me dice, hermano, llegaré tarde, pero ahí voy a estar en la casa de oración para adorar al Señor. Y Dios le bendiga a ese hermano que está con nosotros. Amén. Fíjense que esos sacrificios el Señor los ve, hermano. Fíjense que hay gente que vive, hermanos, al par de la iglesia y no se acerca a la casa del Señor. Y hay gente que viene de largo, cansado, trabajo, hermanos, y todo, pero ahí están en la casa del Señor, adorando su nombre, bendiciendo su dulce nombre. Bendito Jesús. Eso, hermano, créanme que el Señor lo recibe. Eso el Señor lo recibe de gran manera. Pero bien, hermanos, fíjense que, oye lo que le voy a decir, así quedara el tema inconcluso para esta noche, pero nosotros hicimos y fuimos bien enfáticos en decir que esta noche vamos a orar una hora. Amén. Aleluya. Una hora, recuerden, una hora de oración esta noche. Ya faltan 7 para las 12 y así el mensaje, hermanos, quedará inconcluso. Para que sigamos el mensaje otro día, lo vamos a dar en 2 partes el mensaje, porque es extenso. Pero vamos a orar, hermanos, la hora que nosotros acordamos en esta vigilia. Amén, hermanos. Es bien importante. Sabe que, hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, tenemos ese fuego para cantarle al Señor, pero tenemos que tener ese mismo fuego, Padre, para orar, para exaltar su nombre, oración, para que nosotros vengamos de rodillas a Él, le entregamos nuestros clamores, nuestras súplicas. Muchas veces, hermanos, la iglesia se mueve en la emoción de la alabanza, Señor, pero muchas veces necesitamos nosotros hablar con el Señor. Cuando usted y yo, hermanos, nos arrodillamos y empezamos a clamar al Señor, estamos hablando con Él, hermanos, estamos explicándole nuestras situaciones, lo que nosotros tenemos necesidad, o muchas veces no solo pedirle, sino que exaltarle, darle honra, darle gloria por los siglos de los siglos, hermanos. El Señor es tan maravilloso. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Hay muchos hermanos, y faltan todavía, hermanos. Imagínense con los que faltan, pero aquí está un pueblo que adora y bendice el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a hablar un tema maravilloso. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Solo ese texto vamos a leer. Yo le voy a pedir un favor, hermanos. Si tiene teléfono, déjelo, póngalo silencio o en vibración. Si tenía que ir al baño, hágalo antes, porque ahora va a hablar el Señor. Y necesitamos estar atentos y prestos a la voz del Señor. Amén, hermanos. Fíjense que yo hoy luego acompañé a una persona que estaba en problemas con la ley, ¿verdad? Entonces yo llegué a la corte que había. Desde que llegamos a la corte no le permitían ni que llevara una gorra puesta. Uno, no le permitían que estuviera hablando dentro de la corte. Dos, cuando el juez se para,
el fiscal le dice a todo el mundo que se calle, y el que no se calla lo sacan. Y no lo van a sacar a bueno, lo van a sacar a la mala. Imaginen la reverencia que le dan a un hombre de tierra y la reverencia que tenemos que darle nosotros al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tiene que ser más grande, hermano, más grande que todo. Capítulo 3 de Juan, hermanos, quiero que meditemos en un tema muy maravilloso, un tema muy hermoso. Yo se lo voy a dejar en su corazón y quiero que usted lo medite. Juan 3:30, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su palabra así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, habla nuestra vida, papito lindo. Habla nuestra vida ahora esta noche, Padre Celestial del cielo, porque queremos, Padre, que sea usted que nos venga hablando, Señor amado, en nuestra vida, Señor. Nosotros solo somos, Señor, polvo, nosotros no somos nadie, Señor. El que se glorifica, el que merece toda la honra y la gloria, es usted, oh Dios Todopoderoso de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, le pedimos, Señor, que venga usted llenando, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida, Señor, y que esta palabra pueda, Señor amado, oh Maestro bendito del cielo, causar algo especial en sus vidas, Señor, que tú vengas hablando a nuestras vidas, Señor, y que esta palabra la pongamos por obra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén y amén, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús de gloria. En nuestra vida, no sé si ustedes, hermanos, cuando leen la Escritura, y a veces el Señor nos viene hablando de un personaje que nos interesa tanto y nos metemos a estudiar, a leer, y empezamos nosotros a ver. Mucho se ha estudiado del profeta Elías, mucho se ha hablado de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. Uno de los profetas grandes de la historia que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Pero realmente conocemos nosotros a Juan. Si leemos la Escritura, no encontramos mucho de Juan. No hay un libro extenso. No hay, hermanos, una historia de que usted pueda leerla y pueda empaparse mucho de ella. Yo meditando en la palabra del Señor, hermanos, Juan, no el apóstol, no Juan el teólogo, ni el apóstol Juan, sino que de Juan el Bautista. Hermanos, yo me quedo pensando, era un hombre que si usted lee los relatos que habla la Escritura, que si no es Juan, usted va a ver en los otros libros que son esporádicos. Pero ¿quién era Juan? El tema, la pregunta, ¿quién era Juan? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era que todo lo que conllevaba? ¿Qué era lo que Juan traía? ¿Qué era lo que Juan lo hacía diferente a los demás profetas? Bendito Dios. Gloria a Jesús. Yo quiero que esta noche usted y yo pensemos. Libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 3 al 5. Si alguien lo busca, yo me pongo a pensar. Isaías 40, capítulo 3 al 5, me pongo a pensar de cómo se venía hablando de este hombre. Qué tan importante era. Gloria a Jesús. Qué tan importante era. Porque recuerda una cosa. Cuando Juan el Bautista aparece ya en la historia, había habido un silencio total en la tierra. No había habido palabra de Dios. Todos los profetas habían muerto. Uno lo habían matado. No había voz de Dios en la tierra.
No había aquellos profetas donde Dios hablaba porque todos habían muerto. Pero la gran importancia de este hombre que cientos de años atrás se había hablado de esta voz, se había hablado de este hombre, de un hombre que su ministerio, si nosotros empezáramos a tomar referencia y empezáramos nosotros a ver los años, cuánto tiempo duró ese ministerio, pero cuán importante era dentro de las Sagradas Escrituras. Oh Dios. Y si alguien lo encontró, va a entender de lo que nosotros estamos diciendo, que desde entonces, desde el tiempo del profeta Isaías, se estaba hablando de Juan el Bautista. Aleluya. Y en este momento, hermano, yo solo quiero hacerle una introducción a este tema. Y empieza a decir el profeta Isaías: en aquellos tiempos, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Desde ese libro nosotros empezamos a meditar cuánto se venía hablando de este hombre. Un hombre que era muy humilde, un hombre que no era, hermanos, como pudiéramos decir en estos tiempos. Jesús lo llamó como el más grande de los profetas. Jesús lo llamó como el último y el más grande de todos. Y habiéndolo Jesús levantado de esa manera, este hombre si hubiera sido un hombre que no hubiera tenido el Espíritu de Jehová, hubiera tomado una postura. Si Jesús mismo le está diciendo que eres el más grande de todos los profetas, imagínense la postura de un hombre que no, hermano, está seguro para qué fue llamado, para qué ha sido, hermanos, y qué es lo que se le ha sido encomendado y para qué fue llamado. Un hombre se pierde con esas palabras que había hablado el maestro. Pero nosotros podemos encontrar a un Juan el Bautista, un hombre extraño, un hombre que no tenía nombre. Y en aquellos tiempos, por la genealogía, si nosotros podemos ver, cuando aquel ángel le habla a Zacarías, primero era un milagro, segundo lleno del Espíritu Santo, aún estando ese niño dentro de ese vientre de esa mujer, fue lleno del poder y de la gloria de Dios. Segundo, que cuando Dios llama a un hombre, le cambia todo completamente. Zacarías no se iba, Juan el Bautista no, por reglamento, por las costumbres, por las tradiciones que tenían, no se podía llamar Juan el Bautista, se tenía que llamar el nombre de su padre. Pero en eso viene a cambiarlo todo, y no se llama Zacarías, sino que se iba a llamar Juan el Bautista. Desde ahí nosotros empezamos a ver, y podemos nosotros empezar a estudiar el libro de Lucas en el capítulo 1, versículo 5 hasta el 25. Nos habla de este relato muy maravilloso, de este relato muy grande, que si nosotros empezamos a estudiarlo, podemos entender el llamado
el ministerio y para qué había sido llamado Juan el Bautista. Aleluya. Aleluya. Amén. Adoramos a Jesús. Poderoso Rey de gloria. Aleluya. Dios. Juan, desde el momento, hermanos, desde el momento que Zacarías recibe la visita del ángel, aquella mujer no podía dar a luz. Aquella mujer sufría una afrenta día con día por no poder, hermanos, engendrar un hijo ni dar a luz, porque tenía una matriz que era estéril. Pero cuando se le aparece aquel ángel a Zacarías, Zacarías mismo duda. Zacarías mismo, hermanos, entra en descontrol de su mente, que cómo podía ser. Y por esa duda, aquel hombre que no era cualquier hombre, que no era cualquiera, queda mudo completamente. Pero oiga lo que debo decir, hermanos. Desde el vientre de su madre, Dios ya lo había escogido. Dios ya sabía para qué iba a ser el llamado de él. Gloria a Dios. Y dice la escritura, hermanos, que él iba creciendo, pero que fue apartado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y después, hermanos, entra aquel Juan el Bautista, entra aquel hombre y empieza a caminar de aquel desierto y entra por la ribera del Jordán. Dios puso martillo. Dios puso que Juan pudiera ver el pecado que estaba pasando en aquellos tiempos con aquel pueblo de Israel, que ya había dejado y se había alejado de Dios, hermanos. Y allí es cuando nosotros empezamos a ver, hermanos, aquel hombre que aparece con una palabra que decía: voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Dice la palabra del Señor que él decía: echa la hacha, está puesta a raíz de todo árbol que no debe fruto será cortado y echado al fuego. Era una palabra muy diferente, era un mensaje muy diferente. Este no era Isaías, este no era Elías, este era el que venía preparando el camino del Rey de Reyes, del Maestro que había venido tras él, de aquel que iba a venir, hermanos. Juan el Bautista vino con un mensaje muy diferente. Vino, hermanos, como el más grande de los profetas, pero traía un mensaje, traía una palabra de convertimiento. Hermanos, oiga lo que le estoy diciendo. Aquella gente se quedó impactada. Aquella gente, hermanos, al escuchar la voz de aquel hombre que no venía bien vestido, no traía un saco, no traía unos zapatos caros, traía, hermanos, vestido con aquella ropita de camello. Era un hombre sencillo que comía miel, que comía, oiga, langostas, hermano, en su boca, en su vientre, hermano. Era un hombre que se había guardado para el Señor. Pero cuando ese hombre abría sus labios, hermano, la viva palabra de Dios hablaba. El mismo Dios hablaba en sus labios. Era un hombre, hermano, que la gente llegaba. Era un hombre que la gente que quería alcanzar salvación se le acercaba. Y muchos también de los que llegaban era para contradecirle. Eran, hermanos, para señalarlo quién era él. Bendito Dios. Aleluya. Vive el Rey. Adoramos a Jesús. Aleluya. Pero aún sabiendo quién era él, Amén. Aleluya. sabiendo quién era el llamado, quién lo había llamado y para quién lo había llamado, él seguía siendo fiel a Dios y sabía cuál era su lugar. Amén. Aleluya. Cuando nosotros vemos en Juan el Bautista, vemos a un hombre humilde, un hombre enfocado para cual había sido llamado. Y la primer misión que tenía Juan el Bautista era preparar el camino. Oiga, preparar el camino del Señor. Él podía haber cambiado su corazón. Pudiera haber dicho: yo para qué voy a preparar el camino para que otro venga. Pero él
sabía a quién le servía. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y traía un mensaje de salvación y de convertimiento. Poderoso Dios. Por eso Isaías venía hablando desde el capítulo 40 que hemos leído. Y estaba refiriéndose a este hombre. Por eso venía hablando que una voz, hermanos, una voz que iba a salir del medio del desierto iba a hablar. Que esa voz tal vez no iba a durar muchos años. Tal vez no iba a pasar, hermanos, escuchando a la gente, viendo a aquel hombre predicar por 50, por 60 años. Pero una voz iba a hablar, y esa voz iba a resonar, iba a retumbar en un pueblo, iba a retumbar en una nación, iba a retumbar el mundo entero. Porque hasta hoy en día se sigue hablando de Juan el Bautista. Hasta hoy en día se sigue anunciando de esa palabra que él llevaba. Él pudo haber muerto, pero su voz sigue retomando. Su voz se acabó, el soplo de vida se acabó de siempre, pero su voz sigue viva en esta palabra del Señor. Y el Señor sigue hablando en estos tiempos de Juan el Bautista, y te sigue diciendo a la iglesia del Señor, sigue hablando a la iglesia del Señor, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una voz maravillosa. Poderoso Dios. Una voz que estaba en pecado de ardilla. Una voz para el que no andaba bien íntegramente ante Dios, querían matarlo. Una voz que venía transformando. Una voz, oiga lo que le estoy diciendo, que tenía la autoridad del Altísimo. Una autoridad que tenía, porque mire, hermano, en estos tiempos muchas veces el predicador puede gritar, puede saltar, pero si no viene ni le ha sido dada la autoridad del Padre que esté en los cielos, así pueda poner una tarima más alta y pueda buscar los speakers más altos, porque esto no viene de un micrófono. Esto no te lo da la teología, esto no te lo da la escatología, esto no te lo da el estudio, esto solo te lo da el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está allá arriba en los cielos. Si tú fuiste escogida para la alabanza de su gloria, tú tienes que abrir tu boca y cantarle al Rey de Reyes, al Santo Rabí Rabá. Y si tú fuiste escogido para predicar su palabra, tienes que abrir tu boca, porque ahí viene la presencia de Dios, ahí viene Cristo hablando a través del Espíritu Santo, viene hablando de tus labios, y eso hacía con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado, oiga lo que le estoy diciendo, fue llamado para que fuera la voz que anunciara la venida de un hombre que iba a transformar el mundo, de uno que iba a venir a entregar su vida. La iglesia del Señor en estos tiempos ha sido llamada para anunciar que Cristo viene, para anunciar los juicios que vienen a la tierra. Nosotros los cristianos hemos sido llamados para que anunciemos que esto, hermanos, se está acabando y que Cristo pronto viene. Tal vez Juan el Bautista no está físicamente, pero el Señor sigue llamando a Juan Bautista, el Señor sigue llamando a mujeres, el Señor sigue llamando a hombres que sigan proclamando que la venida de Cristo se acerca, que Cristo viene pronto a la tierra, que Él viene a levantar una iglesia que se guarde en santidad y que siga proclamando y que siempre siga hablando santidad y que nunca calle de hablar lo que Dios pone en sus labios, que nunca calle de hablar lo que Dios pone en el corazón, porque la hacha está puesta a raíz de todo árbol. Árbol que no lleve fruto, árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Esta es palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la voz de los tiempos de hoy en día, que necesitamos que se hable en esta tierra, pero siempre diciéndole: Señor, tú eres más grande que todo, tú eres más grande que nosotros. Oiga, que Juan fue llamado para anunciar de alguien especial que iba a venir. Pero la iglesia del Señor está durmiendo.
Oye lo que le estoy diciendo, la iglesia de Cristo está durmiendo. Se nos ha olvidado cuál es el verdadero llamado. Oiga lo que le estoy diciendo, Juan entendió para qué había sido llamado. Él, hermanos, fue humilde y no hemos llegado hasta allí, pero ya vamos a llegar. Fue humilde, se guardó para Dios. Sabía que era el último profeta. Sabía que era un hombre que venía hablando de alguien especial que venía. Y yo no entiendo cuánto, hermano, si podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo, no tener el valor de hablar de aquel especial que viene, de aquel que viene a la tierra pronto a levantar su pueblo. Y yo no entiendo si el mismo Dios que Juan el Bautista le alababa, ese es el mismo que yo le sirvo. Por eso no me puedo quedar callado de decir que está de él. Oiga lo que le digo, él viene pronto. Él aparecerá en las nubes a levantar una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que haya vivido para él, una iglesia que se guarde para él. En estos tiempos que estamos viviendo, el pecado está negando este mundo. Juan el Bautista podía ver lo mismo, por eso decía arrepentido y convertido, porque ya la hacha está puesta a raíz de todo árbol. Él estaba, hermano, proclamando juicio, como la iglesia de hoy en día tiene que proclamar juicio, porque para el Señor, hermano, solo cuenta una iglesia, y esa iglesia se llama la iglesia que se guarde santidad, en santidad, en santidad, en santidad, en santidad, en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan el Bautista fue llamado para señalar la gravedad del pecado que se veía en esos tiempos. La iglesia del Señor hoy en día ha sido llamada para señalar el pecado que se vive hoy en día. La Biblia dice: no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que me llame Señor, Señor podrá entrar al reino de los cielos. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. La iglesia, nosotros hermanos, nosotros hermanas, aquí no estamos denigrando a una mujer. La mujer puede predicar, la mujer puede cantar, el hombre es lo mismo. Tenemos que levantarlo con la espada en la mano y decir nosotros: el Cristo que yo conozco es santo, el Dios que yo conozco es perfecto. Y él anda buscando mujeres perfectas, hombres que le adoren, hombres que se guarden para él, mujeres, hermanos, que hagan la voluntad del Señor. Aleluya. Y en estos tiempos, el Evangelio, muchos lo tienen por ganancia, por una manera de vivir, por una manera de no trabajar, por una manera de vivir bien cómodos, por una manera donde yo voy a tener mi casa, una manera de tener un carro. Ay, hermanos, el Evangelio lo tienen por comida, pero el Evangelio no es comida, no es bebida. Esto es poder de Dios, esto es poder de Dios, hermanos. Y cuando nosotros tengamos el Evangelio por poder de Dios, como transforma, como vive, que vivamos una vida agradable a Él. Tal vez no vamos a tener 5,000 miembros, tal vez no vamos a llegar a tener 10,000 miembros, pero los que estemos en este lugar, cuando suene la final trompeta, nos vayamos con Él y presentemos una iglesia ante el Señor. Aquí está el pueblo, aquí están los pocos, aquí están los pocos que tú cambiaste, aquí están los pocos que se le habló tu palabra, y el que no quiere escuchar la voz no importa, pero nosotros tenemos que hablar la verdad en todo tiempo. Proclamar la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Proclamar la gloria de Dios. Y si el Señor te empieza a usar en gran manera, dale siempre la gloria al Señor. Un pastor en este altar dijo esta palabra: siendo sinceros, hermanos, dijo, nosotros no llegamos pero ni a tierra, porque del polvo de la tierra formó a aquel hombrecito, aquel muñequito de barro, y todavía le dio soplo de vida. Por más que el Señor te use predicando la palabra, por más que el Señor te use cantando alabanza, bendiciendo su nombre, siempre tiene que depender nosotros de Él, que aquí el grande es Él, que aquí vivimos para Él, que aquí le adoramos a Él, que aquí bendecimos su nombre, que aquí nosotros en Cristo no somos nada. Él es el primero, Él es el primero, Él es el segundo, Él es el tercero. Anunciar de ese Maestro, que es el que nos amó a nosotros primero.
Bautista anunciaría que Cristo venía como el Verbo. Como el Verbo. Como una voz. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Como alguien diferente. Juan el Bautista, siendo lo que él era, teniendo aquella gran autoridad que tenía de parte del Señor. Pero él sabía que Cristo estaba por encima de él. Amén, aleluya. Y aunque, hermanos, oiga, la voz de Juan el Bautista, cuando Cristo es bautizado por él, y usted empieza a estudiar la Biblia, ve que aquella voz que sale en ese desierto y hablando, se calla. Ya no existe voz de Juan. Pero Juan ya había cometido, ya había alcanzado el objetivo, que era anunciar la venida del Maestro, la venida de Jesús. Y si usted empieza a estudiar la Escritura, usted va a ver que Juan le sucede un sinónimo de cosas, pero ya no se escuchaba. Aquella voz que retumbaba, aquella voz que gritaba, aquella voz que a voz en cuello le sacaba el pecado, aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellos escribas, aquella gente que solo checaba por ir a verlo. Ya no había aquella voz, hermanos, porque él ya sabía que el que había de venir había llegado y tenía que ocupar el lugar, y él tenía que ocupar el lugar que le pertenecía. Pero oiga lo que le estoy diciendo, hermano, fue un hombre muy humilde, un hombre que en estos tiempos el Señor sigue buscando de esa gente. El Señor sigue buscando mujeres humildes. El Señor sigue buscando de esos hombres humildes. Un hombre que por más que te use el Señor, a través de su palabra que hable, a través de tus labios, tú siempre dependas de Él y le des la honra y la gloria al Rey de Reyes, y digas que sin Cristo no somos nada, que Él es el primero, que Él es el grande, y sin Él nosotros no pudiéramos ni leer una palabra que está escrita en esta Escritura. Amén. Mira lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Había aparecido la luz. Ya Juan el Bautista ya no era importante, porque el importante ya había aparecido, porque el grande de grandes ya había aparecido. Pero nosotros empezamos a enfocarlo. Jesús, hermano, Juan el Bautista dio el testimonio completo. ¿Quién era Jesús? Él no se estaba atribuyendo ningún atributo, ninguna gloria, nada. Él decía, hermanos, desde el capítulo 1, versículo 15 de Juan, podemos entender una palabra que él decía. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Juan estaba dando testimonio cuando lo vio, hermano. Juan estaba diciendo: de ese es el que yo les estoy hablando, de ese es el que les estoy hablando. Ese es más grande que yo, ese está más antes que yo, ese ya habitaba del trono de del Padre antes que yo. A él alaben, a él glorifiquen su nombre, a él exáltenlo, a él den toda la gloria y la honra, porque él se la merece. Juan sabía de quién estaba hablando. Juan estaba hablando de un hombre más grande que él, era el Rey Supremo. Aleluya. Aleluya. Juan, teniendo un mensaje tan poderoso, nunca se atribuyó algo de exaltación a sí mismo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nunca.
Y yo lo que quiero que entiendan con este mensaje. En el versículo 17 usted lo puede ver, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén, aleluya. Esto lo estaba anunciando Juan. Juan estaba diciéndole a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, aleluya. Seguía hablando cosas maravillosas de Jesús. Seguía dándole honra y gloria a Jesucristo, hermano. Seguía bendiciendo el dulce nombre. Seguía exaltándolo. Sabía para que había sido llamado, hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y en el versículo 29 empezamos a ver el testimonio pleno de Juan el Bautista. Y empezamos a ver, dice Juan, hermano, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen: ¿tú quién eres? Y ahí entramos. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Pero ¿cómo es que no vas a ser el Cristo si tienes una palabra muy diferente? ¿Cómo es que tú no puedes ser alguien especial si tú tienes una palabra que transforma, una palabra que cruza los corazones, una palabra que hace que los dientes de aquellos hombres que andan en pecado se puedan enchinar? Aquella gente no pueda resistir esta palabra. Pero ¿quién eres tú? Juan el Bautista, oiga, sabiendo quién era, él dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Elías. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, que dicen de ti mismo. Y ahí se cumple Isaías. Aleluya. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Amén, aleluya. Juan el Bautista sabía, oiga lo que le estoy diciendo, que él iba a menguar. Él tenía que menguar para que Cristo creciera. Él tenía que menguar para que Cristo creciera. Y así es la iglesia del Señor en estos tiempos. Tenemos que aprender a menguar nosotros para que Cristo crezca en nuestra vida. Oiga lo que le estoy diciendo. Pero el problema que está pasando hoy en día en estos tiempos, y la iglesia ha dejado de ser una iglesia fiel, ha dejado de ser una iglesia santa, ha dejado de ser una iglesia, hermano, que relaja al Señor con aquella devoción. Ahora se puede contar con la palma de las manos de la gente y de los hombres que le sirven a Dios en espíritu y en verdad. Porque el ego es tan grande, hermano. Ya porque yo soy un escatólogo, ya porque yo estudié en el bíblico 10 años, ya porque yo estudié en una universidad, yo sé más. Oiga lo que le estoy diciendo, por mucho que ya llegue a saber de la palabra del Señor, hay uno más grande que se llama Jesús de Nazaret. El que vino a morir en la cruz del Calvario se llama Él. Y tenemos que aprender nosotros a menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Y cuando Cristo empieza a crecer en nuestras vidas, empiezan los dones espirituales, empiezan a hablar lenguas, empiezan a hablar profecía, empiezan hombres de Dios a hablar de la palabra de Cristo. Se levanta aquel hombre que no tiene letra, pero tiene la gloria de Dios en su vida. Se levanta aquella mujer que no tiene una universidad teológica, pero tiene la teología del reino de los cielos. Y empieza la gloria del Señor a mostrarse, empieza Dios a hablar. Es cuando empezamos nosotros a menguar y Dios empieza a crecer en nosotros. Aleluya. Y le aclaro esto: no que el estudio, hermano. No, el malo es el hombre. Es como cuando usted escucha gente que dice: yo estoy en la sana doctrina, predicamos la sana doctrina. Sí, la sana doctrina la puede predicar, pero el que la predica está más perdido, porque estás pecando. Si la palabra es santa, la palabra es infalible. El que la predica, el que está chueco, el que está cruzado. ¿Cuánto estamos viendo hoy en día? Que hay gente que predica la palabra solo para ser visto.
Predica la palabra solo para que lo vean que tiene un alto grado de entendimiento. Oiga lo que le estoy diciendo, y es menester que menguemos nosotros para que la gloria de Dios se deje ver en nuestra vida. Cuando nosotros hemos menguado, entonces nosotros somos dóciles a la voz del Señor. Si la iglesia de hoy en día ha perdido ese brillo de espiritualidad, ese brillo de esa bendición que había antes, es porque la iglesia del Señor quiere llevar todo junto, quiere menguar, no quiere menguar, y aún así quiere que Dios lo siga usando. No, no, no. El Señor no va a usar a nadie que sea altivo, una persona que sea problemática, una persona que piense que su opinión solo es la que vale. No, el Señor va a usar a alguien que sea dócil a la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así podemos haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero el Señor quiere que nosotros menguemos para que Él crezca en nuestras vidas. Tentaciones van a venir. Ahí lo hemos leído. Decirnos que sos hombre, sos un hombre poderoso. Tenemos una palabra tremenda, decirlo. Nosotros queremos saber. Ellos querían escuchar una palabra. Aún le dijeron, eres Elías. ¿Por qué los ministerios hoy en día se levantan predicadores que solo son una? Mire, hermano, no sé cuántos son pues, todos somos centroamericanos, pero hermanos, ¿cuántos conocieron, hermanos, la Tusa? Hermano, echa un juego tremendo, pero 5 minutos está sin nada, pero ni siquiera queda la brasa. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a predicar la palabra, vino el diablo y le dijo, no hombre, vos sos mejor. Si no predicas vos, la iglesia se siente muerta. Si no cantas vos, la iglesia es muerta. Si no oramos, la iglesia es muerta. No, hermano, si aquel más grande se llama Cristo Jesús de Nazaret, aquí la iglesia, si no está el Espíritu Santo, aquí no somos nadie. Yo le aseguro una cosa, que si esto estuviera muerto, todos nosotros estuviéramos dormidos, pero aquí estamos despiertos por el que es del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moviéndose en este lugar ahora, y podemos sentir la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan el Bautista nos da una cátedra de cómo tenemos que ser los cristianos de hoy en día. Una cátedra de humildad. Pero muchas veces, hermanos, no queremos ni escuchar ni siquiera una sugerencia de otro hermano que nos dé. Muchas veces nosotros hermanos, nosotros muchas veces creemos que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Y pensamos nosotros que lo sabemos todo. Pensamos nosotros que nadie está a nuestra altura, que aquí es el único, es el Señor Jesús. Y no es así, hermano. La iglesia del Señor tiene que aprender a darle el lugar en todo tiempo al Señor. Y en uno de los 10 mandamientos dice que al Señor tu Dios adorará. Y hermanos, y eso tiene que estar en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier momento. A Él dale la gloria. Predicante bonito, a Él dale la gloria. Predicante bonito, a Él dale la gloria. Te estás diciendo que está haciendo malo, a Él dale la gloria. Decirle gracias, gracias Señor, porque tú quieres que yo sea mejor. Amén, aleluya. Y va a llegar un momento que el diablo va a venir a llegar a tocar tu puerta. Le dijeron los discípulos de Juan, a Juan, no sé si usted lo ha leído, le dijeron, hey, ahora él está bautizando más que nosotros. Y entonces, pues, y el diablo le va a decir, mira, en el mundo yo me he topado con grandes sorpresas tremendas que me han dejado impactado. Me acuerdo que me dijo una persona, yo por más que sepa no le voy a enseñar todo lo que yo sé. Ajá. Porque me dijo, después el alumno le quiere dar clases al maestro. Y váyase a pegar la pala y trabajar ahí, me dijo. Un trabajo secular. Juan el Bautista, cuando llegaron estos discípulos a decirle a él que por qué Jesús se estaba bautizando más que ellos. Pero Juan el Bautista, hermanos, Juan el Bautista, en el capítulo 3, el versículo 26 de Juan siempre, usted va a encontrar esa palabra, hermanos, oiga lo que le estoy diciendo, esa palabra que Juan el Bautista empieza a explicar. Él dice, y vinieron a Juan y le dijeron,
Rabí, mira que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Está escuchando? Juan el Bautista no hubiera estado lleno del poder del Espíritu Santo y no hubiera sabido quién era. Se levanta en ese momento y dice, como estamos en estos tiempos viviendo hoy en día, que estamos hablando de sana doctrina, con los pastores matándose los unos con los otros, comiéndose los unos con los otros dentro de la iglesia. No, hombre, si usted supiera que el día que nos lleva a la iglesia, eso se siente muerto. No, hombre, ahorita mismo le vamos a parar el carro a ese hombre. Pero Juan el Bautista sabía de quién estaban hablando, sabía que estaban hablando de Jesús de Nazaret, y él se quedaba callado, solo escuchando, y empieza respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede venir el hombre a decirle a usted que deje de predicar la palabra si la ha recibido de arriba de los cielos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede venir a decir el diablo que ya puede dejar de cantar si lo que ha recibido lo ha recibido del cielo, de arriba de los cielos. ¿Cuántas veces el diablo ha querido callarlo? ¿Cuántas veces Dios le ha querido cerrar puertas? ¿Cuántas veces el diablo ha venido a poner trampas, Pero Juan el Bautista era, mi hermano, Juan el Bautista era muy especial. Y Juan el Bautista le dijo claramente, no puede nadie recibir nada si no le fuere dado de los cielos. Y aquí estamos luchando, seguiremos luchando. Y aquí seguiremos caminando en este camino, no importa. Hermanos, cuántos vengan. Nosotros tenemos que ser gente humilde, tenemos que ser gente sabia. Tenemos que saber cómo responder cuando el diablo venga a querer, hermanos, a querer desenfocarlo de esa, hermanos, humildad que los ha dotado el Señor, hermanos, saber responderle, hermanos, al diablo y decirle que aquí el más grande es Cristo Jesús, el que reparte dones es Cristo Jesús. Él pone reyes y quita reyes, y si Él pone reyes y quita reyes, Él pone pastores y los quita, Él pone evangelistas y los quita, Él tiene el poder para quitar y poner a quien Él le plazca. Y vamos a adelantarlo bastante. La iglesia del Señor tiene que aprender a darle lugar a Cristo. El día que la iglesia del Señor le dé lugar a Cristo, va a entender cómo Cristo quiere que nosotros nos comportemos. Va a entender cómo Cristo quiere que la iglesia del Señor ande. Una iglesia humilde, una iglesia sabia, una iglesia santa, una iglesia, hermanos, que sepa comportarse, no solo cuando estemos sentados en una banca aquí en la iglesia, sino que en la calle, en el camino, en el trabajo, en su casa, en su intimidad. Cuando la iglesia de Cristo entienda que tiene que menguar para que el espíritu del Rabino va entre su vida, vamos a poder entender que no vamos a ser santos de camisa manga larga solo en el templo, sino que vamos a entender nosotros, hermanos, que donde quiera que nosotros andemos, nosotros sabemos que tenemos a alguien que es más grande, y nosotros hemos menguado y ya no hacemos lo que hacíamos antes, y ya no hablamos las vulgaridades que hablábamos antes. Oiga lo que le estoy diciendo, el que ha, hermanos, menguado y ha dejado que Cristo entre a su vida, hermanos, ya no es malcriado, ya no tiene palabras obscenas, y ya no anda deseando el mal de otro, y ya es una persona que depende de Cristo Jesús, y su boca solo es para bendecir, su boca solo es para exaltar, su boca es para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus labios no son para hablar engaño, sus labios no son para hablar mentira, sus labios son solo para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para bendecir el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que ha menguado, hermano, ese sabe cómo tiene que comportarse en todo lugar, en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado. Soy enviado delante de Él. ¿Qué privilegio tiene la iglesia del Señor? Dijo unas palabras el hermano José la vez pasada, dijo, qué terrible es que el hermano se le ponga en un sketch que va a predicar y no se presente.
Qué terrible es decirle que un hermano va a cantar y no se presenta. Qué terrible es decir que un hermano va a dirigir el culto y no se presenta. Oiga, como que fuéramos más grandes que Dios y pudiéramos entender que el más grande es Él. Y la misericordia de Dios nos ha cubierto y nos ha dado este privilegio. Si Él podía haber hecho que los ángeles predicaran su palabra y el mundo entero se hubiera convertido a una sola palabra, pero nosotros despreciamos. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano Orlando, lo que estamos despreciando ahora, que es poca cosa. Un día el hombre se va a arrepentir, pero ya no va a haber esperanza, porque todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, de eso vamos a recibir recompensa un día en el reino de los cielos. Para bien o para mal, vamos a recibir nuestra recompensa. Y dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz de él, esposo. Así pues, esté conmigo, mi gozo está cumplido. Digo esto, me he saltado bastante. Y llegamos entonces, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Si habrá alguien en estos tiempos que puede decir esa palabra, la alabanza aquella que dice, menguar para que crezcas tú. Pero ¿cómo vamos a decir nosotros que nosotros vamos a menguar si no se nos olvidó el amor por ir a buscar las almas perdidas? ¿Cómo nosotros vamos a decir, hermanos, que nosotros necesitamos menguar para que crezca Él en nosotros? Si Él vino a predicar la palabra, Él vino a hacer milagros, Él vino a impartir amor, Él vino a anunciar, hermanos, a los pobres, al reino de los cielos, al necesitado. ¿Cómo vamos a decir nosotros que hemos menguado si no tenemos ese amor para levantarlo y poder, hermanos, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, por favor, te estoy clamando por el drogadicto, te estoy clamando por aquel brujo, te estoy clamando por aquel hechicero, te estoy clamando por aquel que está en la calle, te estoy clamando por aquel que no tiene pan? ¿Cómo podremos decir nosotros, hermanos, que Él, oiga, ha crecido en nosotros y nosotros hemos menguado, si nosotros mismos se nos ha olvidado el amor que tenemos que tener como cristianos? Vemos al hermano y lo vemos como cualquiera, y si supiéramos nosotros, entendiéramos que somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús, y el amor de Cristo fue tan grande que aún estando en aquella cruz del Calvario, a uno le dio amor y le dio salvación a quien estaba buscando, y le estaba diciendo, maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el maestro le dice, yo te digo una cosa, hoy mismo tú estarás conmigo. Estaba pasando dolores, estaba pasando angustia, oiga lo que le estoy diciendo, pero el amor de Él ahí estaba. No importa que el cristiano esté pasando dificultades, pero si has menguado y Cristo ha crecido en tu vida, tú vas a ser diferente, vas a tener una palabra diferente, vas a entender el evangelio diferente, y esto será renuente a la voz del Señor. Tu deleite será obedecer su palabra, estar en la casa del Señor, como decía aquel salmista David, un día en la casa del Señor son mejores que dormir fuera de ellos. Estar en los atrios del Rey de Reyes y Señor de señores. El día que nosotros entendamos esta palabra, seremos cristianos victoriosos, cristianos diferentes. Aleluya, gloria al Señor. Dios. Bendito Rey. El día que empecemos a menguar, oiga bien, hermana, el día que usted empieza a menguar y deje que Dios crezca más en su vida, oiga lo que le estoy diciendo, usted va a ver la vida diferente cuando entra por esa puerta. No va a entrar a platicar, no va a entrar a ver las caras uno con nosotros.
Su deleite va a ser de cuando esté allí. Este día es un día muy especial. Este momento es un momento muy especial. Este momento no lo negocio con nadie. Este momento yo vengo a decirle a mi rey lo que él ha hecho en mi vida. Este momento yo vengo a decirle a él que tanto él ha hecho en mi vida. Y él se merece toda exaltación. El día que el Señor oiga que nosotros venguemos y el Señor crezca en medio de nosotros, hermanos, entenderemos el verdadero evangelio. Entenderemos cuál es el significado de venir a la casa del Señor a adorarle, a bendecir su nombre. Hermanos, no habrá lugar para el desprecio, no habrá lugar para la preferencia, sino que aquí el único lugar que va a haber es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es primero en la iglesia, Cristo es primero en la iglesia, Cristo va a ser primero en nosotros, Cristo va a ser primero en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén, Gloria a Jesús. Porque cuando sale de la casa de oración, usted ve gente que se expresa muy diferente a lo que se expresan dentro de la iglesia. Su comportamiento no es el mismo. El día que nosotros venguemos y que crezca Dios en nosotros, no vamos a ser cristianos de apariencia. Vamos a ser cristianos 100% reales. El Señor nos va a conocer. El Señor mismo va a decir: este es mi hijo, este es mi hija, porque Él ha menguado y yo he crecido en ella y yo he crecido en Él. Habrá una sinceridad tan grande, tan hermosa, y Dios en eso anda buscando en estos tiempos gente que le adore en espíritu y en verdad. No hay de apariencia, sino que en verdad, de verdad, de verdad. gloria a Dios. Aleluya. Qué bendigo testimonio, mi hermano. Dice: yo venía a la iglesia, pero me ponía el pantalón. Pero un día empezó a menguar y dejó que Cristo empezara a crecer en su vida. Oh, santo, mira, mi alma te alaba, Señor. Oh, Maharabay, santo es su nombre. El hombre cuando empieza a llenarse de esa bendición de Dios y empieza a decir: el Señor, yo no soy nada, yo no merecía nada. Por lo mucho que llegues a predicar la palabra del Rabino, jamás entiendes, jamás ha sido don tuyo, sino que ha sido don de Dios. Y Él te va a llevar a, oh santo, mi alma te alaba. Él te va a llevar a hablar lo que Él quiera que tú hables, pero siempre tiene que depender de darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Si nosotros nos ponemos a pensar quién éramos nosotros éramos una persona, y yo le hablo con mi persona. Era una persona que tenía todos los defectos de este mundo. Podía ser un pandillero, era un hombre, hermanos, que andaba perdido en la drogadicción, en las borracheras, pero el amor de Dios fue tan grande y entró a mi vida. Pero un día yo le dije al Señor: no puedo vivir de una apariencia, no quiero estar sufriendo de un vicio que yo haya tenido. Yo quiero que tú entres a mi vida. Y yo me recuerdo, mi hermano, que ese día yo salí de ese cuarto, salí como nuevecito, porque el Señor entró en mi vida y empezó a crecer en mi vida. No importa por lo que estés luchando, dejarla. No importa cuántas veces has luchado por dejar el pantalón, dejar los tacones, dejar la pintura, dejar cuántas cosas que haces en el culto. Pero yo ahora te digo, esta noche empieza a menguar y deja que Cristo esté en tu vida, y ya vas a ver cómo tu vida va a cambiar y vas a ver la vida diferente. Entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Adoramos, Cordero amado, aleluya. Dios, tú eres mi Rey, aleluya. Me dijo un muchacho una palabra: he tratado, me dolió mi corazón cuando me estaba diciendo, he tratado de cambiar, y le he dicho al Señor muchas veces que entra en mi vida, pero nunca he entrado. Porque cuando yo he salido de la iglesia, siento el deseo de hacer lo mismo. Me quedé viendo y le dije: mi hijo, tú le has dicho al Señor de tus labios, pero no has actuado de corazón. Ábrele tu corazón al Señor.
¿Cuánta gente está en la iglesia Ay, Dios santo. y está por años Ay, ay, Señor. odiando a su familia, despreciando a sus padres, despreciando a su madre, a sus primos, primas y Santo todo? Señor, sí, Y Dios. se empiezan a recordar de problemas que pasaron hace 20 Ay, ay, años. ay, Señor, aleluya. Y tienen privilegio y cantan Ay, y Dios predican. mío. Y dicen que acercan a Dios. No han menguado, ni Cristo ha crecido. Señor. Porque siempre debemos de aprender de mí, dice la palabra, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros menguemos, hermano, oiga lo que le estoy diciendo, ese rincón que tenías ya no lo vas a tener. Oiga cómo te trataron ya no te va a importar, porque has menguado y el amor de Cristo ha cubierto todo. Y el que de arriba viene es sobre todos. Él es. Cristo Jesús de Nazaret, Él impartió su amor. Por eso hoy en día le estoy diciendo que muchos altares estamos viviendo un mensaje de apariencia, una palabra de apariencia. Aquí no se trata de decir santidad Jehová, aquí no se trata de decir sana doctrina. Aquí tengo que vivir lo que yo predico, mostrar que el amor de Cristo está en mi vida, mostrar que Cristo ha entrado a mi corazón, y entonces he visto que Dios ha crecido en mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Siendo Rey de gloria, aleluya. Gracias, Padre amado, aleluya. Si pudiera entender el hombre, y para todo el que ve este mensaje, Ahora mi alma, el que diga que Cristo ha entrado a su vida y se pierde hasta un culto, misericordia. oiga lo que le estoy diciendo, por su empleo, y sabiendo que tiene todo el tiempo de venir a congregarse, no me diga que ha crecido Cristo en su vida. Porque cuando nosotros entró Cristo en nuestra vida, hay una gran desesperación de estar en la casa del Señor, de estar adorando su nombre, de estarle cantando, de estar exaltando. Hermanos, oigan lo que le estoy diciendo. Cuando Cristo ha entrado en nuestra vida, es todo cambia. Nuestros planes no son de tener $1 millón. Nuestros planes son nada más esto: Señor, yo me preocupo por hacer tu voluntad y tú te preocupas por mi vida. No te estoy diciendo que pierdas tus planes seculares, pero en la casa del Señor, el Señor tiene que ser primero, segundo y tercero. Cuando Cristo, hermano, está por encima de nosotros, es una necesidad venir a la casa del Señor, adorar y bendecir su dulce nombre. Jesús, aleluya. Pero ¿cuántos nacidos de nuevo usted conoce que dicen que van a llegar a la casa del Señor cuando pueda, Santo, cuando me quede tiempo? Santo Dios. Santo Ayúdanos, Cordero amado, aleluya. Escuche bien esta palabra. Habla, Señor. ¿Cómo va a decir una persona? Y estoy en el final porque me salté todo. Habla, Señor. ¿Cómo va a decir una persona que ha crecido? Que ha crecido Cristo en él. Si tiene que andarle rogando y llevar un carro con una limusina para sacarlo de la casa que venga a la iglesia. ¿Cómo me va a estar diciendo a mí que Cristo, que Él ha menguado y Cristo ha crecido? Si la palabra del Señor dice que a Jesucristo le empezaron a decir una cosa: miren ustedes, muchachos, y las aves del campo no trabajan ni están haciendo con aquella gran fatiga, pero Dios no hace que estas aves del campo pasen hambre. Miren esas flores, ni Salomón con toda su riqueza, ni él pudo vestirse como ella, porque ellas son hermosas. Y cuanto más ustedes que son hijos de vuestro Padre, como el Señor los va a dejar a ustedes a un lado, como el Señor. Y entonces el Señor dice: ahora yo me voy a glorificar en tu vida, porque ahora sí están menguando y yo estoy creciendo en ti. Rey de gloria. Menguamos, menguamos. Como cuando dijo Juan: ¿tiene Cristo el primer lugar en su vida? ¿Anhela usted tener el lugar de honor? El lugar de honor y de alabanza en el cielo. Y para esto quiero que usted vea su Biblia, 3:21 de Apocalipsis 22. Porque
después de este texto viene una pregunta. 3:21 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21 y 22. Es menester para que nosotros hagamos tantos planes y hablemos de una vida eterna con Cristo Jesús. Jesucristo dijo que el que no estuviera dispuesto a dejar a padre y a madre, aquel joven le dijo: ve y vende todo lo que tienes y me sigues. Aquel muchacho sintió que le pegó duro, su rostro le cambió, de su semblante fue diferente, porque le había dicho lo más fácil: has hecho lo que esté en la ley. Sí, maestro, yo he honrado a mi padre y a mi madre. Pero cuando le dice: mira, si entonces tú quieres que yo en verdad crezca en tu vida, entonces ahora empieza a vender todo lo que tienes y empieza a repartir a los pobres. Aquel hombre dijo: no, hasta allí no te puedo dar lugar, Jesús, de que llegue. Así como en este tiempo muchos cristianos le dan alabanza, le dan exaltación, pero cuando el Señor le está pidiendo obediencia, le está pidiendo sacrificio, le está diciendo: hasta allí yo no puedo llegar. ¿Y cómo podremos decir nosotros que queremos nosotros alcanzar este honor, este lugar de honor y de alabanza? ¿Cómo dice? Léalo, hermano Marco. Amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Me he sentado como dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Oh, bendito es su nombre. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos para que podamos tener ese lugar de honor, porque va a ser un honor poder sentarlos al par del Maestro. Va a ser un honor poder sentarlos. Oye, como dice Jesucristo, dice, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado. Hermanos, el Señor nunca nos dijo a nosotros que este camino no iba a ser de lucha, pero sí dijo que el que venciere. Tenemos que pelear con todo lo que nos quiere alejar de Cristo. Tenemos que luchar contra aquellos pensamientos que vienen a nuestra vida. Tenemos que luchar contra los deseos, contra las pasiones que vienen a nuestras vidas, con todo aquello que nos quiere alejar del camino del Señor, con todo aquello que nos quiere alejar del amor de Cristo. Tenemos que luchar para que un día podamos tener ese honor tan grande de poder sentarnos al par del Maestro y poder decirle: Maestro, valió la pena aguantarme para ti, valió la pena hacerte fiel, Señora, valió la pena aguantar a las habladas, valió la pena quedarme callado cuando podía responder, valió la pena decirle no al pecado, valió la pena, Señor, llegar a tu casa, valió la pena ayunar, valió la pena vigilar, valió la pena, Señora, oh Señor, serte fiel a cada momento. Ese día será un día de honor para la iglesia del Señor. Dice que se sentará al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, qué honor vamos a tener, y estar con ese coro de ángeles que serán millones de millones cantándole y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Rey de gloria, aleluya. Adoramos, mi Rey, aleluya. Bendito Dios. Y la última pregunta que le dejo en su corazón: y esta pregunta medítela, porque el problema es que, no sé si usted se ha fijado, hermano, a través de su vida en el Evangelio, he encontrado gente que dice: yo te adoro, Señor, yo te bendigo, pero cambian a Dios por dinero, por una cólera, por una hablada. Cambian a Dios por un cumpleaños. Aleluya. Cambian a Dios por una fiesta familiar. Gloria a Jesús. Cambian a Dios por un trabajo cuando el pastor le pregunta si es cristiano evangélico, porque lo ve que anda medio cantando. Y dice: no soy nada. Santo Dios. Por el amor de que no le quiten un empleo. La gran pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a menguar para que Él crezca Habla, Jehová. en nuestra vida? Dios. Esa es la gran pregunta que dijo
Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue para que Él crezca en mí. Así es, amén. Estamos dispuestos nosotros a decirle no a la vanagloria de esta vida, al pecado que nos acongoja. ¿Cuál es la gran ofensa para que andemos de enemigos desde hace años, meses, semanas? Santo Jesús. ¿Cuál es? Te ofendieron, te trataron mal. A Jesús te tengo una noticia. No solo lo ofendieron, lo bofetearon, lo maltrataron, cruzaron sus manos con esos clavos, cruzaron sus pies con esos clavos. A Juan el Bautista, por predicar la palabra y decir la verdad, le cortaron la cabeza por sacar el pecado. Y le seguía gritando, no te es lícito que estés con la mujer de tu hermano, por decir la verdad. ¿Cuántos desprecios vas a tener por decir la verdad? ¿Cuántos te van a despreciar? Pero déjame decirte una cosa. Vale la pena que mengues para que Cristo crezca en tu vida. No hay sacrificio, no hay nada que no valga el sacrificio de serle fiel a Dios y poder tener una vida eterna con Cristo. Juan el Bautista era un gran hombre. Jesús lo dijo, es el último y el más grande de todos los profetas, porque nadie tuvo el privilegio de verlo. A Jesús vamos así. Pero Juan dijo, yo necesito que Él crezca y yo mengue. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros? Esa ofensa, ese problema, esa dificultad. Gente que en el trabajo, siendo cristiana, está enemigo de otro y no se lleva con el otro. Gente que el enemigo le ha puesto, que tiene un nivel de espiritualidad que no le separa el par de ellos. Y Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que Cristo crezca en nuestra vida y nosotros menguemos. Y cuando nosotros empecemos a menguar, vamos a ser diferentes. Se va a ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Póngase de pie. Yo quiero que esta noche pase a nuestra hermana María, José Sánchez Malmúscar. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Ustedes saben la situación que está pasando nuestra hermana María. Ustedes saben la dificultad que está pasando. Pero Dios tiene el control de todo.